Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Las 4 raíces del mundo, rezo. Turameji, Sagriñán, Baba, Risa Funfun. Ambowa, Aye, Kbori, Sode, Olori, Meji, Lare, Ni, Aye. Ase Olofin, Aniwa, Run, Siyani, Atiwa, Run, Oluwo. Kafirifun, Run Mila, Lodafun, Gbogbo, Kalenu, Risa, Suyere, Cántico. Baba, Alayeo Lekua, Umbo, Minillo, Layeyeo, Kunrin, Baba. Historia. A Sagriñán le fue ordenado por Olofin bajar a la tierra como dispensador de la civilización. En ese recorrido sagrado realizó Osode, adivinación, con su Okpele en cada una de las 4 grandes paradas que hizo en las regiones cardinales del espacio, distribuyéndose de este modo. Estos 4 países primitivos se llamaban Aye, Ase, Olofin, países que hace Olodumare, Ariwa, Run, norte del cielo, Siyani, sur, Atiwa, Run y Atiwa, Oluwo, este y oeste, respectivamente. Cada uno fue fundado en un día diferente de la semana. Siyani fue el último en nacer, y con él nació el pueblo yoruba, llamado a un destino noble. Atiwa, Oluwo, estaba en el occidente. Atiwa, Run, en el oriente. Ariwa, Run, se situaba al norte. Siyani se hallaba al sur. En cada país, Sagriñán colocó un objeto de piedra como símbolo sagrado. En Atiwa, Oluwo, una piedra blanca; en Ariwa, Run, un oduara, piedra de rayo; en Atiwa, Run, una piedra de río; en Siyani, una piedra de mar. Además, asoció cada región con un color, un elemento, y un odú de Ifa. Siyani, el blanco; y Ejiogbe, Ariwa, Run, el negro; y Yeku, Meji, Atiwa. Oluwo, el castaño, mezcla de rojo, negro y blanco; Uwori, Meji, Atiwa, Run, el rojo; y Di, Meji. Una vez que este orden cósmico fue completado, la siguiente tarea divina era organizar a la humanidad con la llegada de los Risas, quienes se unieron con las mujeres de la tierra y dieron origen al ser humano. Sin embargo, la tierra estaba aún escasamente poblada. Más adelante, los hijos de Ifa descendieron del firmamento para predicar, formar destinos y anunciar la aparición de seres sobrenaturales que fundarían linajes. Estos hijos de Ifa son los Odús, símbolos personificados del destino. Cada clan, cada persona, está espiritualmente asociada a un Odú, el cual determina su destino. Como se sabe, estos seres divinos aparecieron saliendo de los ríos, emergiendo de grandes comunidades bajo la tierra, descendiendo del cielo como lluvia o saltando desde los árboles.